Hola, mi nombre es María José Rodríguez Álvarez, soy bioestadística y trabajo en la Unidad de Epidemiología Clínica del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. En esta píldora vamos a presentar las principales fases y las etapas que tendremos que tener en cuenta cuando diseñemos un estudio para evaluar lo que se denomina la validez de una prueba diagnóstica. En concreto, vamos a empezar definiendo brevemente a qué nos referimos cuando hablamos de un estudio de evaluación de validez diagnóstica y presentaremos las principales fases de las que debe constar este tipo de estudios. En concreto, en esta píldora nosotros nos vamos a centrar en una de las fases, en la fase 3. En la segunda parte de la charla especificaremos cuáles son los ingredientes básicos en este tipo de estudios. En concreto, especificaremos cuáles son las características que debe verificar la denominada prueba de referencia o gold estándar, cómo deberemos seleccionar a la población de estudio y cómo seleccionar a los individuos. Para ello presentaremos diferentes tipos de diseño que podemos utilizar en este contexto y finalmente presentaremos diferentes sesgos que pueden aparecer en los estudios de evaluación de validez diagnóstica y que deberemos evitar. Aunque existe otra píldora dedicada específicamente a este tema, en el punto 3 de esta píldora vamos a presentar diferentes medidas para evaluar lo que se denomina la exactitud de una prueba diagnóstica. Y terminaremos la píldora con unas breves conclusiones y una serie de referencias bibliográficas que vais a poder utilizar en este contexto. Bueno, realizar un diagnóstico consiste en decidir, en base a una serie de información que se posee acerca de un individuo, si éste presenta o no presenta una determinada enfermedad. Existen diferentes tipos de pruebas diagnósticas: bioquímicas, genéticas, moleculares, la presencia de síntomas o signos, y todas estas pruebas diagnósticas, o la importancia de todas estas pruebas diagnósticas radica en que nos va a ayudar en la toma de decisiones, es decir, nos va a ayudar a la hora de realizar un diagnóstico. Por tanto, toda prueba diagnóstica se realiza con el fin de reducir la incertidumbre acerca del verdadero estado de salud de un individuo, es decir, si este individuo presenta o no presenta una determinada enfermedad. Por tanto, ante la importancia que toda prueba diagnóstica tiene en la práctica clínica, antes de la aplicación rutinaria de una prueba diagnóstica va a ser necesario realizar una evaluación completa y rigurosa de la misma, con el fin de garantizar que solamente aquellas pruebas diagnósticas precisas van a ser utilizadas finalmente en la práctica clínica. Al igual que en el caso de un ensayo clínico, el estudio de evaluación de validez diagnóstica consta de diferentes fases, cada una de las cuales responde a una pregunta concreta. Así, ante una posible nueva prueba diagnóstica, la fase 1 responde a la pregunta de si los resultados de esa prueba diagnóstica son distintos en pacientes que presentan la enfermedad en los pacientes que no presentan esa enfermedad, en los individuos que están sanos. Si la respuesta a esta pregunta es positiva, pasaríamos entonces a la fase 2 del estudio. En este caso, respondemos a la pregunta de si los individuos con determinados resultados de la prueba son más propensos a tener la enfermedad que individuos con otros resultados. De nuevo, si la respuesta a esta fase es positiva, pasamos a la fase 3, probablemente la fase más importante en los estudios de evaluación de validez diagnóstica. En este caso, determinamos si la prueba diagnóstica discrimina a los individuos que presentan la enfermedad de los individuos que no presentan la enfermedad. Pero, y esto es muy importante, en los individuos en los que es clínicamente razonable sospechar que la enfermedad está presente. Es decir, en los individuos a los que en la práctica clínica se les va a aplicar esta prueba diagnóstica. Ya por último, la fase 4 de los estudios de evaluación de validez diagnóstica responden a la pregunta de si los individuos que son sometidos a esta prueba diagnóstica les va mejor en términos de salud que aquellos individuos con características similares a los que no se le ha aplicado la prueba diagnóstica. Como comenté al principio, nosotros en esta píldora nos vamos a centrar en la fase 3 de los estudios de evaluación de validez diagnóstica. Bueno, la estructura básica en los estudios de validez diagnóstica es la siguiente. Tenemos una enfermedad o problema que se puede medir de forma fiable mediante, y esto es importante, una prueba de referencia o gold estándar. Sin embargo, existe otra nueva prueba, tal vez menos cruenta o más barata, es decir, una nueva prueba que presenta algún tipo de ventaja con respecto al gold estándar o a las pruebas diagnósticas utilizadas hasta este momento y que tal vez podría diagnosticar la enfermedad. Y el objetivo que buscamos es averiguar o decidir si esta nueva prueba diagnóstica puede sustituir a la prueba diagnóstica utilizada hasta este momento. Para ello tendremos que seguir las siguientes etapas, que voy a describir más en detalle dentro de un minuto. Lo primero que tenemos que definir son las pruebas involucradas en el estudio, es decir, la nueva prueba diagnóstica y el gold estándar o la prueba de referencia. Deberemos determinar seleccionar cuál es la población a estudiar.
calcular el tamaño muestral necesario y seleccionar a los individuos, aplicar las pruebas, tanto la nueva prueba como la prueba gold estándar, a todos los individuos seleccionados y, por último, analizar estadísticamente los datos, es decir, calcular o estimar diferentes medidas de exactitud diagnóstica que nos van a permitir finalmente responder a la pregunta de si esa nueva prueba diagnóstica puede sustituir al gold estándar o a la prueba diagnóstica utilizada hasta ese momento. En lo que se refiere al patrón de referencia o al gold estándar, ¿qué características debe verificar? Bueno, el gold estándar a utilizar debe ser el mejor método accesible para certificar la presencia de enfermedad. De ser posible, desde el punto de vista ético, esa prueba gold estándar debe realizarse a todos los individuos y no solamente a aquellos individuos a los cuales se les haya aplicado previamente la nueva prueba diagnóstica. Eso va a evitar lo que se denomina el sesgo de verificación. El sesgo de verificación se puede producir cuando el gold estándar solo se aplica o se aplica a todos los individuos con resultado positivo de la nueva prueba diagnóstica, pero solamente a una parte de los individuos con resultado negativo de la prueba diagnóstica, de la nueva prueba diagnóstica. Y ya por último, los resultados del gold estándar y la nueva prueba diagnóstica deben ser evaluados de forma ciega entre sí. Es decir, cuando apliquemos la nueva prueba diagnóstica no debemos conocer el resultado previo del gold estándar, lo que podría afectar al resultado que reportemos de esa nueva prueba, lo que evitaría sesgos de sobreestimación o subestimación en el comportamiento de la nueva prueba diagnóstica, y además el gold estándar no debe depender del resultado de la nueva prueba, lo que evitaría el denominado sesgo de incorporación. El sesgo de incorporación se produce cuando, en este caso, el gold estándar incorpora o depende del resultado de la nueva prueba diagnóstica. En lo que a la población de estudio se refiere, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Recordad que estamos en la fase 3 de los estudios de evaluación de validez diagnóstica. Por tanto, los individuos que vamos a estudiar no deben diferir de aquellos a los que en la práctica clínica queremos aplicar la nueva prueba. Ello implica que en el caso de los individuos enfermos deberemos incorporar pacientes con diferentes grados de severidad de la enfermedad y no solamente a individuos muy enfermos, lo que nos va a evitar el denominado sesgo de espectro. El sesgo de espectro se puede producir cuando la población de estudio difiere de la población a la que finalmente se va a aplicar esa prueba diagnóstica en la práctica clínica y que daría lugar, como casi todos los sesgos, a una sobreestimación o subestimación del rendimiento de la nueva prueba diagnóstica. En lo que a los individuos sanos se refiere, deberemos incorporar individuos con los que deba establecerse un diagnóstico diferencial y no individuos exclusivamente sanos. De nuevo, proceder de esta manera evita el denominado sesgo de espectro. Bueno, una vez que hemos seleccionado la población de estudio, deberemos seleccionar a los individuos que vamos a incorporar en nuestro estudio concreto. Para ello tenemos diferentes opciones. Podemos partir de una única muestra, en este caso estaríamos ante un diseño transversal, es decir, seleccionaríamos una muestra consecutiva de sujetos a los que en la práctica se les aplicaría la prueba diagnóstica. ¿Qué ventajas tiene este diseño? Bueno, pues permite la estimación directa de diferentes medidas de la exactitud de una prueba diagnóstica, en concreto de la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos, tanto positivos como negativos. Sin embargo, como inconveniente, presenta que si la prevalencia de la enfermedad es baja, vamos a necesitar tamaños muestrales muy elevados. Otro posible diseño, en este caso, se basa en dos muestras, definidas bien a partir del resultado del gold estándar, bien a partir del diagnóstico o bien a partir del resultado de la nueva prueba diagnóstica. En el caso de dos muestras definidas, en este caso a partir del diagnóstico, estaríamos ante un tipo de diseño caso-control, es decir, partimos de dos grupos. Un grupo de individuos diagnosticados como enfermos a partir del gold estándar y un grupo de individuos sanos para los cuales el resultado del gold estándar fue negativo. Entre las ventajas que presenta este tipo de diseño es que permite la estimación directa tanto de la sensibilidad como de la especificidad y además presenta una mayor potencia que el diseño anterior, es decir, se necesitan tamaños muestrales menores que en el anterior diseño. Entre los inconvenientes, bueno, dado que es un diseño, estamos ante un diseño caso-control y los valores predictivos dependen de la prevalencia, la estimación de los valores predictivos en este caso solo la podemos realizar indirectamente, es decir, deberíamos tener una estimación previa de la prevalencia poblacional. Y además, este tipo de diseño puede dar lugar a una sobreestimación del rendimiento de la nueva prueba, es decir, puede dar lugar a valores más elevados de sensibilidad y de especificidad que los valores reales que tiene esa nueva prueba diagnóstica.
Con respecto al tipo de diseño basado, en este caso, en 2 muestras definidas a partir del resultado de la nueva prueba, estaríamos ante un diseño de cohortes. Partimos de 2 cohortes de individuos. La cohorte de individuos que han tenido un resultado positivo de la nueva prueba diagnóstica y la cohorte de individuos que han tenido un resultado negativo de la nueva prueba diagnóstica. Como ventaja, en este caso es posible estimar directamente los valores predictivos, tanto positivos como negativos. Como inconvenientes, dificultan, por un lado, la estimación de la sensibilidad y la especificidad. De nuevo, si la prevalencia es baja, puede ser que necesitemos tamaños muestrales grandes y además, como comentamos anteriormente, se puede producir el denominado sesgo de verificación. Recordad que el sesgo de verificación se puede producir cuando el gold estándar se aplica a todos los individuos con resultado positivo de la nueva prueba diagnóstica, pero solamente a una parte de los individuos con resultado negativo. Hasta ahora hemos visto los sesgos probablemente más importantes que pueden aparecer en los estudios de validez diagnóstica. En esta transparencia de aquí tenéis otros sesgos que también pueden aparecer. No pretende ser ni mucho menos una relación exhaustiva. Existen muchos más sesgos que tendremos que tener en cuenta a la hora de diseñar un estudio de validez diagnóstica. En concreto, en lo que al sesgo de criterio de referencia imperfecto se refiere, este ocurre o puede ocurrir cuando el gold estándar comete errores en el diagnóstico, es decir, diagnostica a un individuo como enfermo cuando realmente el individuo está sano o como sano cuando el individuo está enfermo. Por lo tanto, en esta situación conoceremos el resultado del gold estándar para todos los individuos incorporados en nuestro estudio, pero no conoceremos su estado real de salud y enfermedad. Y esto puede dar lugar a una sobreestimación del rendimiento de la nueva prueba diagnóstica. Y lo mismo puede decirse del sesgo por no inclusión de resultados dudosos. En algunas situaciones, una prueba diagnóstica puede no proporcionar un resultado definitivo, es decir, puede no permitirnos realizar el diagnóstico del individuo al que se le está aplicando. En esas circunstancias, la forma habitual de proceder, aunque no es la forma correcta, es eliminar a estos individuos del estudio, lo que puede dar lugar de nuevo a una sobreestimación del rendimiento de la prueba diagnóstica. Una vez que hemos definido nuestra población de estudio, que hemos seleccionado a nuestros individuos y que hemos aplicado la nueva prueba diagnóstica y el gold estándar a todos ellos, es el momento de evaluar la exactitud diagnóstica de la nueva prueba de estudio. En el caso de pruebas binarias, es decir, pruebas que solo toman 2 posibles resultados, positivos o negativos para enfermedad, las medidas de exactitud diagnóstica más ampliamente utilizadas son la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es la habilidad de la prueba diagnóstica para detectar la enfermedad cuando ésta está presente y la especificidad es la habilidad de la prueba diagnóstica para excluir la enfermedad cuando está ausente. Por tanto, tanto la sensibilidad como la especificidad responden a la pregunta de si realmente la prueba diagnóstica es válida para aquello para lo que fue diseñada, detectar o excluir la presencia de enfermedad. Y además presentan la característica de que no dependen de la prevalencia. Además de la sensibilidad y la especificidad, tenemos otras medidas de exactitud diagnóstica. Por un lado, los valores predictivos, positivos y negativos, y también la razón de probabilidades, positivas y negativas. El valor predictivo positivo es la probabilidad que un individuo tiene de estar enfermo si el resultado de la prueba diagnóstica fue positivo. Y el valor predictivo negativo es la probabilidad que un individuo tiene de estar sano si el resultado de la prueba diagnóstica fue negativo. Por lo tanto, los valores predictivos responden a la pregunta de si nos podemos fiar del resultado de la prueba diagnóstica. Sin embargo, presentan un inconveniente, y es que dependen de la prevalencia. Por lo tanto, un valor predictivo positivo bajo puede ser debido o bien a que la prevalencia de la enfermedad es baja o a que realmente la prueba diagnóstica no refleja el verdadero estado de salud de ese individuo. Con respecto a las pruebas diagnósticas con respuesta continua, es decir, aquellas pruebas diagnósticas que pueden tomar más de 2 posibles valores, la medida de exactitud diagnóstica más ampliamente utilizada es la curva de características operacionales del receptor, la curva ROC en sus siglas en inglés, o bien el área bajo esta curva, el AUC. Ya como conclusión, recordad que antes de incorporar en la práctica clínica una nueva prueba diagnóstica deberemos realizar una evaluación rigurosa tanto de su validez como de su precisión o exactitud. Al igual que en el caso de los ensayos clínicos, los estudios de evaluación de validez diagnóstica deben realizarse en diferentes fases, cada una de las cuales responde a una pregunta concreta. En el caso de la fase 3 deberemos tener en cuenta los siguientes puntos: seleccionar correctamente cuál es la prueba de referencia o el gold estándar y definir correctamente cuál es nuestra población de estudio.
En este punto hemos visto diferentes diseños que podemos utilizar en este contexto. Un buen diseño lo que nos va a evitar son sesgos en el estudio, que podrían incluso llegar a invalidar los resultados obtenidos. Aquí os quedan una serie de referencias bibliográficas que podéis consultar si estáis interesados en profundizar más sobre este tema. Y por mi parte eso es todo. Espero que os haya gustado esta píldora. Gracias.